Buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es martes 18 de febrero de 2025. Arrancamos con nuestro resumen de las noticias básicas de hoy. La reunión de líderes de la Unión Europea en París ha terminado con un nuevo fracaso al no conseguir una postura europea de cara a las negociaciones del fin de la guerra de Ucrania, que hoy comienzan en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia. Lo que sí ha salido de esa reunión de líderes europeos es el firme compromiso de aumentar el gasto militar, incluso a costa de aumentar la deuda y romper la regla sacrosanta de estabilidad financiera. Un nuevo capítulo de la guerra sucia contra Podemos. Según ha publicado el diario.es, el gobierno de Mariano Rajoy contrató a un delincuente para extorsionar a excargos del gobierno venezolano y crear informes falsos contra los morados. Sumar se abre a retirar su proposición de ley para prohibir que los trabajadores que perciban el salario mínimo interprofesional tributen por IRPF, siempre y cuando el PSOE acepte una negociación con los de Yolanda Díaz. Comisiones Obreras, SATSE, UGT y CESIF, los sindicatos mayoritarios en la sanidad pública andaluza, se han encerrado en el Hospital de Cádiz para denunciar el profundo deterioro del sistema andaluz de salud. Y en el Congreso, las organizaciones de la plataforma No es mi cultura han entregado más de 700.000 firmas y esperan que sea tramitada la iniciativa legislativa popular para que la tauromaquia deje de ser considerada patrimonio cultural. Con esto arrancamos Noticias Básicas. Empezamos en París, la reunión informal de los líderes de los principales países de la Unión Europea, Reino Unido y los jefes de la OTAN y la Comisión Europea ha terminado sin acuerdo. La cumbre, convocada de urgencia por Macron, pretendía conseguir una postura europea consensuada sobre las negociaciones del fin de la guerra en Ucrania, que hoy empiezan en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia exclusivamente. Sin embargo, no ha habido una postura europea. No todos los países están de acuerdo con enviar fuerzas militares europeas a Ucrania para velar por el cumplimiento del acuerdo. Tampoco han sido capaces de crear una estrategia común para que Estados Unidos y Rusia sienten en la mesa de negociación a la Unión Europea y a Ucrania. Tras el fin de la reunión, el propio presidente español reconocía el fracaso de la reunión. No hay ningún tipo de acuerdo porque efectivamente esto es una reunión informal. No es, una reunión del Consejo Europeo, tampoco es una reunión del Consejo Atlántico y por tanto no se han tomado decisiones. Lo he subrayado desde el principio, es una reunión informal donde lo que hacemos es distintos líderes reflexionar sobre este escenario nuevo que se ha creado como consecuencia de las conversaciones de paz que va a tener la administración estadounidense con Putin. En lo que sí parece que han llegado a un acuerdo los líderes europeos es en aumentar el gasto militar, que redundará en más beneficios para la industria de defensa de Estados Unidos, quienes fabrican las armas que serán compradas por la Unión Europea. España va a duplicar su gasto militar para cumplir con las directrices de la OTAN. De cara al 2029, nuestro país llegará al 2% de su PIB en gasto armamentístico. Así lo ha reconocido Pedro Sánchez en París. No es ninguna noticia que España pertenece a la Alianza Atlántica, que ha firmado una serie de compromisos que sitúan efectivamente el gasto en defensa en el 2% del Producto Interior Bruto. Por tanto, el Gobierno de España se mantiene en ese compromiso de alcanzar el 2% de gasto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto. Y para financiar todo este gasto militar, Sánchez defiende incumplir el dogma neoliberal del 3% de déficit, que hace solo una década fue motivo de una crisis social en los países del sur de Europa. Que vivimos un momento en el cual vamos a tener que flexibilizar algunas de las reglas, por ejemplo las reglas fiscales, para poder acoger un mayor gasto en seguridad y en defensa. En seguridad y en defensa, que no son las mismas cosas. La defensa tiene sentido si con ello garantizamos la seguridad. Bien, esa es una parte importante para poder solucionar el desafío que tenemos de seguridad y de defensa por parte de la Rusia de Putin. Cambiamos de tema. El gobierno de Mariano Rajoy fichó a un delincuente condenado por estafa para crear informes falsos en la guerra sucia contra Podemos. Este nuevo episodio de las cloacas del Estado contra la formación morada ha sido publicada por el diario.es. El delincuente contratado por el Partido Popular fue el abogado José Aliste, condenado en los 90 por una estafa de 600 millones de pesetas al Banco Exterior de España. Aliste se encuentra ahora mismo imputado en la Operación Marioneta, la trama de estafa que investiga también al productor y humorista José Luis Moreno.
Aliste, que fue concejal de Alianza Popular en un pueblo de Zamora, está siendo también investigado por el caso Caranjuez por estafar y extorsionar a excargos del Ejecutivo venezolano a cambio de información sobre la supuesta financiación de Podemos por parte del gobierno venezolano. Nos vamos al Congreso. Hoy se han calificado en la mesa del Congreso las 3 proposiciones de ley registradas sobre la exención del salario mínimo del pago del IRPF. Las 3 proposiciones presentadas por Podemos, Sumar y Partido Popular pueden ser vetadas por el Gobierno en un plazo de 30 días porque suponen una modificación presupuestaria. El PSOE espera llegar a un acuerdo con Sumar que evite una nueva derrota parlamentaria de los socialistas en un tema tan sensible. Espero que dialogando, como se solucionan las diferencias entre partidos que son diferentes y que forman parte de un mismo gobierno, pero que tienen en algunas cosas planteamientos e ideas diferentes. Por su parte, Ernest Urtasun anima al PSOE a mover ficha para poder llegar a un acuerdo. Le toca a Hacienda mover ficha. Nosotros le instamos a que mueva ficha y a poder resolver esta cuestión en el Gobierno y a partir de aquí pues veremos, evidentemente con nuestro socio de Gobierno hablamos de forma cotidiana, pero le toca a Hacienda en este caso mover ficha y decir qué es lo que quieren hacer en este sentido, sabiendo, como digo, que no tiene esta medida ni apoyo social ni apoyo parlamentario. Podemos duda que Sumar aguante el pulso al PSOE y cree que Yolanda Díaz retirará su propuesta de ley. Yo creo que lo que va a suceder es que finalmente van a tragar y van a asumir que el SMI, las personas que cobran SMI sí que tengan que pagar IRPF. Y esto en un contexto pues, en el que ya sabemos, en el que se han quitado los impuestos a las grandes energéticas, en el que hay récord de beneficios extraordinarios a la banca, en el que los rentistas sí que, según propone el Gobierno, van a ser beneficiados en bonificaciones del IRPF. El Partido Popular, que se opuso a la subida del salario mínimo en los últimos 6 años, ahora utiliza el tema de forma electoralista. Este impuesto a la pobreza que el Gobierno de Sánchez y Sumar quieren imponer es un impuesto inaceptable. Las rentas más bajas, quienes cobran el salario mínimo interprofesional, le puedo asegurar que cuando gobierne Alberto Núñez Feijóo, cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, no tributarán. Cambiamos de tema. En el Hospital de Cádiz, Comisiones Obreras, CESIF, SATSE y UGT han protagonizado un encierro para denunciar el grave deterioro de la sanidad pública en Andalucía. Los sindicatos denuncian que el gobierno del Partido Popular derive dinero público a la sanidad privada, así como que las listas de espera que afectan a más de 1 millón de andaluces. Se está viendo la atención primaria, el acuerdo de atención primaria no se cumple, la atención hospitalaria, las pruebas diagnósticas, las consultas de medicina, de enfermería, todo, sin nada más que hay que acercarse un momento a un centro de salud, a las puertas de urgencia de un hospital, a una consulta, y es prácticamente imposible entrar en ella. Porque por mucho que digan que ha aumentado 1.000 millones el presupuesto, es mentira, puesto que se ha ido todo, esos 1.000 millones se ha ido a la privada y a la industria farmacéutica. Listas de espera interminables, pruebas diagnósticas que no se hacen, tenemos más de un 10% de la población andaluza que está esperando una consulta. Aquí lo que hay es un partido que tiene mayoría absoluta. Obviamente aquí es de derecha. En este sentido, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias por un posible delito de malversación contra el gobierno andaluz. La denuncia presentada por Podemos Andalucía investiga la adjudicación de contratos menores en la provincia gaditana por valor de 235 millones de euros. Esta denuncia en la provincia de Cádiz se suma a la imputación de la directora del Servicio Andaluz de Salud y a sus 2 antecesores por el fraccionamiento de los contratos de la Junta con la sanidad privada. Raquel Martínez, coordinadora de Podemos Andalucía, considera muy grave que la Junta esté incumpliendo la ley de contratos para beneficiar a la sanidad privada. Desde nuestra formación consideramos muy grave lo que está pasando en la Junta de Andalucía y lo que está pasando con el SAS, donde se está sorteando la ley de contratos para dar a dedo millones de euros a empresas que, bueno, ya todos conocemos la mayoría de los nombres. Estamos hablando de un fraccionamiento masivo de contratos que supone graves consecuencias para nuestro sistema de salud. En otros temas, más de 700.000 firmas han registrado los promotores de la iniciativa legislativa popular para que la tauromaquia deje de ser considerada como patrimonio cultural. De esta manera, y en el caso de aprobarse en el Congreso, la tauromaquia dejaría de recibir dinero público y ayudaría a que las comunidades autónomas y ayuntamiento pudieran prohibir de facto las corridas de toros. Los promotores de la iniciativa han pedido al Partido Popular y Vox que dejen libertad de voto a sus diputados, ya que consideran que hay una mayoría transversal en la sociedad a favor de prohibir la tortura animal.
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado el registro con los promotores de la ILP No es mi cultura y pide al resto de grupos que permitan su tramitación. La tortura no es cultura, la tortura animal no es nuestra cultura. Lo hemos dicho siempre en Podemos alto y claro. Hoy lo volvemos a decir acompañando a toda esa gente que se ha dejado la piel a lo largo de este año, pasando frío, pasando calor, para recoger estas firmas, y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que apoyen su tramitación cuando llegue al Congreso. Y terminamos con Willy Veleta, que ha estado en el Congreso de los Diputados preguntando por la más rabiosa actualidad. Aquí preguntando a sus señorías por lo más urgente. ¿Qué es lo que están tratando en este momento en sus agendas? Vamos a ver qué nos cuentan. Una es Ley Mordaza, que va a empezar la ponencia en breve. Tenemos ya las enmiendas y espero que empecemos a trabajar para derogar de una vez por todas esa maldita ley. Lo primero en que hay que bajar los alquileres en España es una absoluta emergencia habitacional y es lo que le estamos exigiendo al Gobierno en las calles el pasado fin de semana y también desde aquí, desde el Congreso, en las instituciones. Pues algo de una comisión de investigación que hemos hablado con un tío que ha estado 22 meses en la cárcel por la cara, por no dar una información que le pidió el Estado, de cuentas, de supuestos indepes catalanes en Andorra y tal. Todo lo que tiene que ver con los menores, especialmente que están en las Islas Canarias, allí en una situación de hacinamiento. Y por supuesto creo que es hora de que haya un embargo formal de armas a Israel, porque es evidente que el alto al fuego no es suficiente para frenar este genocidio planificado que está cometiendo un Estado terrorista. Te puedo avanzar que nosotros estamos preparando una proposición de ley para que la reducción de la jornada laboral no se quede en 37 horas y media, sino que se sitúe en 35 horas, porque creemos que eso sería lo que de forma significativa mejoraría la vida de los trabajadores y trabajadoras y colocaría al Estado español más o menos en el entorno de muchos países ya de la Unión Europea. Estoy preocupado, ¿no? Sí, porque vi a Yolanda que no le cuentan las cosas sus socios de gobierno del Partido Socialista. Resulta que el Partido Socialista, que supuestamente es un partido socialdemócrata, quiere que las rentas más bajas paguen el IRPF y estoy absolutamente preocupado porque estoy más de acuerdo con Yolanda Díaz que con el Partido Socialista. ¿Qué cosas, no? A unos le quitan el impuesto de las eléctricas, de las energéticas, y a los otros les ponen el impuesto al salario mínimo interprofesional. Creo que es el mundo al revés. Si tienes a la vez a las grandes energéticas y demás yéndose de rositas de pagar lo que deben, no se explica muy bien a la gente que los que vayan a tener un SMI, que no es precisamente una cosa para vivir muy holgado, pues tengan que además pagar IRPF cuando antes no lo hacían. La asignatura del Sáhara, que se cumplen ya 3 años desde el cambio unilateral de posición del Gobierno y todavía el Gobierno no nos ha explicado el por qué y por qué no ha corregido esa posición cuando desde las Cortes Generales la mayoría parlamentaria en varias ocasiones le ha pedido que corrija ese error y que vuelva a la posición histórica. Lo de siempre, pues mejorar la agenda social del Gobierno de PSOE y de Sumar, que tampoco es muy difícil, y avanzar un poco en el conflicto España-Cataluña. Que no es poco. Que no es poco. Y con esto terminamos por hoy. Recuerden que pueden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o escaneando el QR que aparece ahora mismo en sus pantallas. Nosotros nos vemos mañana. Sean felices.